que ha vivido acá y la gente no le ha caído el 20, que ya Dios está sanando la tierra y quiere un cambio, que verdaderamente lo tomemos en serio a Él, pero nos cuesta. Así que quiero que esta palabra nos transforme, pero analicemos qué áreas tenemos que entregarle al Señor para poder cambiar. Amén. El título de esta palabra que Dios me ha entregado es Cuando otra voz ocupa el lugar de Dios. Mire qué fuerte. Y analizamos el descenso espiritual del rey Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? Y vamos a entender que este decline de él, el descenso espiritual, no ocurrió de un día para otro. Ocurrió primero cuando entró la desobediencia. Después de la desobediencia entró la rebelión. Y después de la rebelión entró algo muy fuerte, la obstinación, el ego, el yo. Más tarde el Espíritu de Dios se apartó de él. Mire, cuando usted empieza a hacer la voluntad del Padre, Él se goza y se acerca. Pero cuando usted empieza a hacer lo contrario, entra en rebeldía, en desobediencia con Él, Él se corre, se quita. Cuando tú te portas bien con tu mami, mamá se acerca a acariciarte y a gozarse, ¿cierto? ¿Y qué hace cuando te portas mal? Mamá se aparta, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. Amén. Y entendamos que poco a poco aquel hombre, preste atención, que había sido ungido para gobernar a Israel, comenzó a caminar cada vez más y más y más lejos de la voz de aquel que un día había hablado y había dirigido su vida. Ahora llegamos al desenlace. No estamos contemplando un pecado aislado, estamos contemplando el final de un camino que llevaba años recorriéndose. La escritura dice que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Esto lo encontramos en 1 Samuel 28:5. La Biblia no condena a Saúl por sentir miedo, preste atención, porque el miedo forma parte de la experiencia del ser humano. Lo verdaderamente decisivo es ¿qué hacemos cuando el miedo llega a nuestras vidas? Porque el dolor, la angustia y la incertidumbre suelen empujar el corazón a buscar una respuesta inmediata. Y quizá acá este relato comienza a hablar también de nosotros mismos. Si usted encuentra algo que Dios le quiera cambiar hoy, deje que Él la cambie. Amén. Porque hay padres, preste atención, que desesperados por la enfermedad de un hijo, desesperados por la economía, terminan buscando ayuda que nunca debieron buscarla. Y voy a empezar desde este punto. Los papás que anhelan tener un hijo, ¿cierto? Y cuando nace ese niño, en vez de entregárselo al Señor, Señor, gracias por esto, lo primero que hace la mayoría de las personas es comprarle un hilito rojo. Qué fuerte, ¿no? Que para que no le den el mal de ojo al niño. Qué fuerte, ¿no? Y el niño va creciendo, ¿o no? Dejemos el niño quieto. Cuando vamos desarrollando todo y vamos creciendo, en vez de decir, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, me lleve a todo lugar, que me proteja, que tu sangre preciosa de Jesucristo me proteja del peligro. No, vamos donde el bruja que nos haga un amuleto. O no, algo mejor, estamos mal en la comida, van a buscar que le haga un riego. ¿Qué? Porque le están haciendo brujería, hechicería. Más sencillo, van a buscar a que le tiren las cartas. Es que ese hombre me dejó, yo creo que me hizo una mano. Tíreme las cartas a ver si viene mi príncipe. Ay. Qué fuerte, ¿no? Amados, hay personas que después de perder a un ser amado, sienten un vacío tan, pero tan profundo que darían cualquier cosa por volver a escuchar de nuevo su voz. Y ahí hay personas que van a buscar un medium.
Por primera vez voy a testificar eso. Yo tendría unos 12, 13 añitos. Yo fui con una tía, no la voy a quemar. Suéltelo. Pero me dijo, vamos. Yo iba en Belén Altavista y me llevaron a donde tenía que ir, que ella fue a averiguar eso, fue a ver en las playas. Entonces hay una señora que supuestamente ella, el espíritu del muerto entraba en ella y empezaba a orar y se escuchaba la voz. Y preste atención, llegamos y había una mesa así y nos sentamos varios así y empieza esa mujer. Yo relajado como si nada, me senté cuando dice, espíritu yo no sé qué, dime quién no quiere que esté acá. Y todos teníamos un vaso de agua, yo me lo tiró para acá y yo salí, prendí el mecho y nada más volví. Me fui a pie como 8 kilómetros del sur, no supe ni cómo llegué a mi casa, pero que llegué de rápido, llegué. Y mi tía, furiosa, nunca vas a abrir el pico, no vas a contarle a nadie lo que fuimos a hacer. Yo muchachito, apenas lo estoy soltando. Amados, las situaciones cambian, las necesidades cambian, pero la situación cambia cuando usted da su vida a la dependencia total de Dios. Amén. Y las necesidades las ponemos al servicio del Señor. Pero la tentación suele ser la misma. Buscar una respuesta fuera del camino que Dios señaló. Saúl también estaba desesperado. Y en medio de aquella angustia hizo lo que cualquier hijo de Dios debería hacer. ¿Qué hizo en la escritura y qué hizo? Él consultó a Jehová. Primera de Samuel 28:6. Presta atención. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño ni por profetas. El problema aquí es que nosotros como hijos de Dios queremos que nos responda inmediatamente. Amén. ¿Pero por qué? Porque el cielo, preste atención, permaneció cerrado. ¿Y por qué permaneció cerrado? Una pregunta. ¿Había dejado Dios de amar a Saúl? Otra pregunta, o la respuesta que queríamos buscar mucho antes de aquella noche, ¿por qué el silencio de Dios no comenzó en Dor? Y había comenzado quizá años atrás. Preste atención, durante mucho tiempo el Señor habló, le habló a Saúl por medio de su profeta Samuel. Lo hizo mediante la palabra, su bendita palabra. Lo llamó muchas veces a través del profeta a arrepentirse de sus malos caminos, de sus malas decisiones. Y aquí aparece una de las advertencias más profundas de toda la investigación que hicimos en este trabajo. Dice, el mayor peligro no comienza cuando Dios guarda silencio. Comienza cuando el hombre deja de escuchar mientras Dios todavía está hablando. Qué tremendo, ¿no? Porque un corazón que aprende a ignorar la voz del Señor termina tarde que temprano buscando otra voz. Cuando usted descuida su comunión con Dios, su devocional con Dios, la oración y el derramamiento del Espíritu Santo que Él hace cada vez que lo buscas, te empiezas a enfriar. Él se queda quieto. Y se pone triste, contestamos el Espíritu Santo. Él está esperando que volvamos a encendernos en fuego. Y eso explica por qué muchos años antes de la noche de Endor, Samuel pronunció unas palabras que parecían extrañas, pero que ahora adquieren un significado extraordinario. Primera de Samuel 15:23. Presta atención. Primera de Samuel 15:23. Presta atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que un rebelde es un adivino, es un brujo, es un hechicero, el cielo no entra. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, el orgulloso. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios habla a través del profeta Samuel para que le entregue esta noticia a este caballero. Qué fuerte, ¿no? Esto nos muestra el por qué la rebelión es comparada con la adivinación. Pero Samuel añade algo más. Compara la obstinación con la idolatría. Y no se refiere simplemente a una persona de carácter fuerte, no. Habla de alguien que después de conocer la voluntad de Dios decide seguir aferrado a la suya, o a su yo, o a su ego. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Saúl. Dios había hablado con claridad acerca de Amalek. Sin embargo, el rey decidió conservar aquello que Dios había mandado a destruir. No actuó, ojo, como Dios lo mandó. Cuando él fue a Amalek, dijo que lo matara todo, animales, que acabara con todo. Pero preservó la vida a un rey y sacó los mejores animalitos para él. Cuando Dios dijo acabe con todo. Ahí empezó, ¿qué? La desobediencia. La autosuficiencia. El yo soy el rey. Y se hacen las cosas como yo quiero. Y punto. Ese era Saúl. ¿Conocen a alguien por ahí así? Qué miedo. Actuó porque llegó a confiar más en su propio juicio que en la palabra del Señor. Y cuando el hombre convierte su voluntad en la autoridad suprema de su vida, comienza a levantar un ídolo dentro de su propio corazón. A partir de ese momento, deja de preguntarse usted, ¿qué quiere Dios? A preguntarse, ¿qué quiero yo? ¿Qué opinan? Cuando estamos en Cristo queremos, Señor, que se haga tu voluntad. Y este caballero dice, Señor, que se haga mi voluntad. Ese camino parece pequeño, pero marca el comienzo de una transformación silenciosa. Porque cada vez que resistimos la voz de Dios, amada iglesia, el corazón pierde un poco más de sensibilidad para volverla a escuchar. Y esa es precisamente la secuencia que la propia escritura comienza a mostrar. Y la propia Biblia confirma que ese proceso nunca ocurre de manera repentina. Proverbio 28:9. Miren lo que escribe el rey Salomón. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿De qué sirve que tú ores? ¿De qué sirve de que tú derrames el corazón ante Dios si no haces caso? Si no lo obedeces. Entonces, si no hay obediencia, hay pecado. No, pues que yo veo de esta manera. No es así y bájese del caballo, que la escritura es muy clara. O cambia o cambia. O somos o no somos. O se deja transformar por el Espíritu Santo, o mejor retírese. Va para el mundo mejor. Observe esto con cuidado. El texto no dice que Dios deja primero de escuchar al hombre. Dice que el hombre aparta primero su oído de Dios. La iniciativa no comienza en el cielo, comienza en el corazón del ser humano. Ahora es lo importante de obedecerlo a Él. Dios siempre va a estar ahí. Y vuelvo y le digo lo que empezamos a hablar ahora. Nosotros y Dios no somos nada. Y Dios y nosotros sigue siendo Dios. Entonces, ¿quién es el más interesado en que Dios lo transforme? Nosotros. Pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Primero dejamos de escuchar, después comenzamos a notar el silencio. ¿Ustedes no han notado que muchas veces usted empieza caminando y todo sale, gozo, alegría, y todo empieza a funcionar de maravilla? Y empiezas a desfallecer en el fuego del Señor y empiezas a hacer un pecadito, otro pecadito.
Y empieza todo de para atrás como el cangrejo y usted no encuentra solo, pero ¿por qué? Si fue un pequeño resbaloncito, fue una pequeña mentirita, un pequeño pecadito. Pero ese pequeño pecadito, esa pequeña mentirita, ese pequeño resbaloncito trae consecuencias. ¿Qué trae? El silencio de Dios. Muchas veces preguntamos por qué Dios parece en cuando estamos más abatidos o débiles. No, es porque no has entregado lo que tienes que entregarle para ser transformado. Amén. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo dejamos de prestar atención a aquello que Él ya nos había dicho? ¿Y qué dijo el Señor? Dame mi primer lugar, no mientas más, no peques más, aléjate de esas malas amistades, busca mi presencia, escudriña las escrituras, ahí está mi voz, está mi bendición, está mi milagro. Pero llegamos a un punto que no queremos escucharlo de acá, sino audiblemente que nos lo diga cualquier persona. Cuando Dios nunca ha dejado de hablar en su bendita palabra. Amén. Isaías desarrolló esa misma idea con palabras igualmente y más profundas. Y dice, Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Se lo resumo. ¿Qué es lo que más detesta a Dios? Un mentiroso. Isaías no presenta a un Dios que se aleja caprichosamente. Presenta un pecado que levanta una barrera. La separación no nace del corazón de Dios, nace del corazón del hombre. Tremendo, ¿no? Vuelvo a repetir. La separación no nace del corazón de Dios, nace del corazón del hombre. ¿Vamos a seguir divorciados con Dios o queremos estar más cerquita con Dios? Por eso el silencio que experimentó Saúl aquella noche no fue un hecho aislado. Fue el desenlace de una distancia que llevaba ya años creciendo. Y esa misma secuencia ya había sido anunciada siglos antes por Moisés. Al describir la apostasía de Israel, él escribió en Deuteronomios 32, 17, 20. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ay, qué fuerte, ¿no? Hicieron sacrificios a los muñecos y el Rey de Reyes, el vivo, no le hicieron nada. Y dice, de la roca que te creó te olvidaste. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Y para revertir esta palabra tuvo que llegar Jesús, porque ya el Señor no quería nada con nosotros, quería ver nuestro fin. Ya lo había hecho con el diluvio. Esta vez lo quería hacer, ¿saben con qué? Con fuego. Nos iban a dejar bien rostizaditos. Ay, Señor. Pero nuestro amado Jesús tomó la cruz por nosotros. Y aquí estamos. Amén. Observemos el desarrollo del relato. Primero olvidaron al Señor. Después buscaron aquello que ocupó su lugar y solamente entonces Dios dijo, esconderé mi rostro de ellos. Las escrituras mantienen siempre el mismo orden. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos un Dios de orden, no de desorden. Después experimenta la consecuencia de ese alejamiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Saúl. No llegó a Endor porque una noche perdió el rumbo. Llegó allí porque durante años fue dejando de conocer la autoridad de la voz de Dios que había puesto delante de él. Se lo resumo. La autoridad que Dios puso
Para que Samuel caminara, lo que tenía, le puso a un profeta, le puso a Samuel. Y él, por su ego y su orgullo, dejó por hacer las cosas a su manera, a su forma de ser. Quizá aquí comprendemos algo que pasa toda la palabra. El enemigo, la fe de una persona. Le basta con lograr que poco a poco deje de escuchar la voz de Dios. Porque cuando esa voz deja de ocupar el primer lugar, el corazón nunca perderá la presencia. Siempre terminará escuchando otra y otra y otra voz. Y quizá ahora comprendemos mejor dos textos que a primera vista parecen decir dos cosas diferentes. Samuel describe en 1 Samuel 28:6, dice, y consultó Saúl a Jehová. Hasta ahí va bien. Hizo como debe ser. Sin embargo, años más tarde, al resumir toda la vida del rey, el autor de Crónicas declara, Primera de Crónicas 10, 13 y 14, dice, así murió Saúl por su rebelión con que provocó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó una divina, no consultó a Jehová. Por esta causa la mató. ¿Ves lo importante? Cuando estamos en obediencia con Dios, a cuando nos desviamos del camino de Dios. Ahí no dice que venga para acá, que ya no le va a pasar la ofensa por alto, venga para acá, que ya él ha regado 30 veces. No, el Señor es un Dios de orden. Si él ungió como rey, tenía que estar pendiente de él. Le puso un hombre al lado para que hiciera caso y no quiso. Entonces, ¿qué hizo? Fue desechado. No lo desechó Dios, se desechó solo. ¿Se contradice la palabra de Dios? No. Samuel dice que consultó. Crónicas dice que no consultó, pero aquí hay algo que usted tiene que entender. Si usted está escuchando la voz de Dios, ¿qué carajos tiene que ir a buscar usted un adivino o una divina? Lo ponemos al tiempo actual. ¿Qué carajos tiene que estar haciendo usted buscando profeta tras profeta en iglesia tras iglesia? Se fue el gozo. Adivinación. Oye, días atrás me sorprendí viendo algo que dice que Dios saca el celular, Dios me va a hablar por celular y el número de estrata. Dios, ¿qué va a hablar por celular, carajo? Él te habla a través de su Santo Espíritu. Y la gente cae en todas esas payasadas. ¡Uy, me habló! Sí, se sabe mi número. Estas bellecitas de profetas de este tiempo te estudian tu Facebook, tu Instagram y todo para poder ya verte de frente. Este es el marranito, velo acá. Te suelta la palabra y ya. Saliste feliz, te desplumaron la platica y ya. El contento y usted, ¿cuándo le cumple la promesa? Cuando el mejor profeta es usted mismo, cuando usted escudriña la palabra. Amén. Se quemaron varios, ¿no? Dale palmas al que... Ha sido más clarito. ¡Aleluya! Aquella noche formulé una pregunta. Pero consultar a Dios no consiste únicamente en hacer una petición. Significa acercarse con un corazón dispuesto a escuchar. Y no solo a escuchar, un corazón también dispuesto a esperar y sobre todo a obedecer la respuesta de Dios. Y déjeme decirle que no todas las respuestas de Dios son buenas. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Prepárese porque le va a arrancar las plumitas que a él no le gustan. Tiene que quitarse todo lo que a él no le gusta para poderte usar. ¿Se están gozando con la palabra? Amén. Y si no, digan, uy, ay, me dolió, pero estamos sanando. Amén. Eso era precisamente lo que Saúl había perdido muchos años antes. No buscaba la voluntad de Dios, buscaba una salida para su angustia.
Y cuando el cielo permaneció en silencio, no perseveró delante del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Mira, el Señor siempre va a estar ahí. Que no te hable no significa que no te ame. Que no te hable no significa que te va a entregar tu milagro, tu salvación, lo que tú anhelas. Esa sanidad, que esa enfermedad se quite, que esa escasez se vaya, que ese familiar que está desaparecido aparezca. Dios quiere hacer todo eso, pero tenemos que tener una perfecta comunión con Él. Amén. Quizá por eso el mismo Dios había dicho tiempo antes a Samuel. Primera Samuel 16:6 dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine más sobre Israel? ¿Qué poderá? Y nosotros queremos mover la voluntad de Dios. Cuando Él ya da una palabra y quiere algo hecho, está a punto. Corte, listo. Lo que fue, Chaolín Pingüín, sóbese, va para adelante. Aquellas palabras, amada iglesia, no fueron una reacción de una sola noche, fueron el resultado de toda una vida de resistencia. Ahora comprendemos mejor por qué Jesús habló de una casa vacía. La casa que no quedó vacía porque Dios quisiera abandonar, quedó vacía porque el hombre dejó de darle el lugar a la voz del Espíritu Santo. Por eso cuando me predican así, predícame cómo eres tú en tu casa y yo te creo. ¿Quién eres tú con tu esposa y yo te creo? Porque una cosa es verlos en la iglesia así, y es más, yo veo mujeres que le tienen pánico y miedo al esposo. La única paz que tienen es cuando van a la iglesia. El brillo apagado. Y el hombre dice cualquier hora, sí, mi amor. Y entonces, wow. Cuando una persona rechaza repetidamente esa voz, llega un momento en que otra comienza a ocupar el lugar en su corazón. La voz del orgullo, del altivez, de la soberbia, la voz del diablo que quiere ya sacarte de lo que Dios quiere. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Saúl. La tragedia de Endor no comenzó cuando llamó a un médium, comenzó mucho antes, cuando dejó de permitir que Dios gobernara su corazón. Cuando Dios gobierna tu corazón, tú te vas a dar cuenta cuando te machacan y tú empiezas a orar por esa persona. Dios va a gobernar tu corazón cuando tú empiezas a compartir con los que nada tienen. Yo les conté una historia que una vez teníamos un poco de una cosita de nada de despensa. Y alguien llegó y no tenía nada. Yo le dije, amor, vamos a dar eso. Y nosotros, no pasa nada. No pasó ni media hora y nos llamaron y nos hicieron una bendición. Compramos 3 veces más de lo que se entregó. El corazón, Él lo conoce muy bien. Y algo que me encanta, que Dios sabe, Él conoce las intenciones de tu corazón. Aleluya. Muy pocas personas, amados, llegan de un día para otro a consultar un medium o un espiritista. Generalmente el camino comienza mucho antes, cuando comienza de la desesperación de la desobediencia. Yo he visto personas que han venido por un milagro. Pastor, ore por mí, y oramos y todo, y nos recibió el milagro. Y lo culpan a uno. 2 días después, ay, pastor, es que no aguanta las... Y tuvo que ir y me tiraron unas cartillas. Y yo, ¿qué? Ay, mi amor, ¿qué puedo hacer? Que Dios te haga libre de eso, no puedo hacer nada más. Usted mismo o usted misma detiene el milagro o la bendición de Dios. Y saben, cuando usted consulta a brujos, hechiceros, agoreros, déjeme, le voy a decir esto para que lo entienda más claro, no está desobedeciendo a Dios, usted está ofendiendo a Dios.
Qué fuerte, ¿no? Cuando el dolor parece más fuerte que la confianza, caemos y nos resbalamos en esos pozos. Cuando el corazón busca respuestas inmediatas en lugar de esperar el tiempo de Dios. Porque todo lo que está en el tiempo de Dios es perfecto. Así ocurrió con Saúl. Así continúa ocurriendo con muchos corazones que en medio del sufrimiento terminan abriendo puertas que Dios nunca les dijo que abrieran. ¿Y cómo cuesta cerrar las puertas? Oiga. Una segunda toma. ¿Se están gozando? ¿Está clara? Ha sido más clarito. Amado, ¿por qué Saúl ya cruzó el umbral de aquella casa? Ahora la pregunta ya no es por qué llegó hasta allí, la pregunta es mucho más profunda. ¿Quién respondió realmente a Saúl cuando estuvo con el medio? ¿No se han preguntado eso? ¿Se lo respondo o no lo respondo? ¿Tomamos las paticas a los religiosos con esto? Ok. La palabra de Dios es muy clara. Cuando morimos estamos, ¿qué? Durmiendo, dice la palabra de Dios. Entonces Dios no iba a despertar a Samuel, ¿para qué? Para cumplirle caprichito al otro, ¿cierto que no? Lo que sucedió es que los demonios se disfrazan de las personas que más queremos. Pero Dios permitió que era una respuesta casi igual a lo de Dios. ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? ¿Ah? Tremendo, ¿no? Y me han pasado personas que me han dicho sobre eso muchas veces. Pastor, es que soñé con mi papá, con mi mamá y me habló. ¿En serio? ¿Qué te digo? Que te me está esperando y que me ama mucho. Yo reprenda al diablo, mija. Porque esos son demonios disfrazados de nuestros seres queridos. Qué delicado, ¿no? Ay, siento el espíritu de mi mamá, de mi tía, por acá y todo. Espíritu del diablo. El cementerio está lleno de huesos. Los espíritus de Dios ya no están ahí. Amén. Por eso hay que escudriñar muy bien las escrituras para entender. Porque Jesús dice que cuando Él descienda, todo ojo, ¿qué? Lo verá. Y los muertos en Cristo, ok, no están en un partido de fútbol. Van a despertar. ¿Para qué? Para vida. Y los otros van a despertar, ¿para qué? Para condenación eterna. ¿Ve cómo es importante estudiar las escrituras? Así cuando le vengan a hablar de espíritus de un familiar, a tercera persona, no se deje engañar por el diablo. Son demonios disfrazados de sus seres queridos. Punto. Amén. Voy cerrando. Antes de responder, tendremos que permitir que toda escritura sea interpretada a la luz del Espíritu Santo. Tú puedes tener muchos dones, puedes tener muchos talentos, pero si entras en rebeldía, en desobediencia con Dios, puedes ser desechado o desechado por Él. ¿Por qué? Porque empezamos a desviar el evangelio y nos convertimos en seres que ni entramos ni dejamos entrar. Tremenda, ¿no? Saúl, la historia de Saúl, dice que era un hombre guapísimo, de presencia, que las mujeres chorreaban la baba. Y Dios lo usó. Pero cuando dejó entrar el orgullo en su corazón, hasta ahí llegó. ¿Cómo entró el orgullo en David? ¿No sabe cómo? El mismo pueblo que lo pidió, el mismo pueblo le pegó la puñalada. David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Se vio pequeñito como rey. Yo miré el otro 10,000 como así. Y empezó el celo.
al ver que ese pastorcito que solo cuidaba ovejas, el Señor lo llamó. Lo usó y llegó a tener el corazón conforme al de Dios. Saúl pecó, sí, pero nunca se arrepintió. David pecó 1000 veces y siempre se arrepintió. Esa es la gran diferencia. Y voy a cerrar con esto. El profeta Samuel, un hombre usado por Dios que fue el guía de Saúl, Dios lo manda a buscar al nuevo rey. Y el Señor, el papá, le pone todos los hijos que tenía ahí, todos guapos, fornidos y todo. Y Samuel, desde que vio, es este, y el Señor, ese no es. Este tampoco es, este tampoco es, este tampoco es. Y acabó con todos los que había. Y no tiene otro hijo por ahí, sí, el más pequeñito, ¿no? Pues, tráigalo. Una cosita de nada, un pitito. Pero ese pitito ya había peleado con osos y con leones. Y le dice el Señor, ese es el que me tienes que ungir. Y derramó el aceite. Y mira qué hermoso lo que le voy a entregar. Fue ungido como rey. Pero nunca se desesperó por protagonismo. Esperó su tiempo. Amó a Saúl, que él llegaba a tocar el arpa para que el demonio que lo atormentaba se apartara. Y aún Saúl le lanzaba la lanza a botar en la cabeza. Y él seguía tocando. El arma que tenía David era el arpa. Mientras el otro tiraba la lanza, este tocaba el arpa. Y al tocar el arpa, con esos hermosos salmos, agradaba a Dios. Y el Señor se deleitaba con los cánticos que entregaban. ¿Escucharon el cántico de ahora? ¿Cómo, David? Esa que cantaste, qué bonito. ¿Cómo se sentiría el Señor viendo ese pequeñito, cómo le tocaba, cómo le cantaba y cómo le adoraba? Pero el otro se desvió, dejó entrar el orgullo al corazón. Y eso fue su causa. La pregunta es, ¿qué quieres dejar hoy? ¿Quieres dejar tu orgullo? ¿Y quieres que el Señor gobierne tu vida? Saúl no dejó gobernar a Dios su vida. Él quiso gobernar a Dios. Si tú tomaste esta palabra y crees que Dios quiere hacer algo en tu vida, yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Padre amado, Padre de la gloria, en esta tarde, a través de esta palabra, esta enseñanza, quiero decirte que quiero más de ti y menos de mí. Quiero que tu Espíritu Santo empiece a inundar mi alma, empiece a inundar mi corazón y mi vida. Padre, ya no quiero llevar una vida sin ti, quiero llevarla contigo en todo momento. No quiero seguir siendo el que era antes, quiero ser una nueva criatura. Quiero ser un hombre, quiero ser esa mujer que te escucha, que te guía, que te obedece, Padre. Padre, yo quiero la bendición siempre en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. Yo quiero, Señor, que gobierne mi vida para siempre. Señor, yo me rindo hoy ante ti en tu presencia, Padre. Si hay algo que no te agrade de mí, tómalo. Tómalo y quítalos, aunque duela, quítalo, Padre, porque yo quiero una verdadera comunión contigo. Yo quiero seguir peleando la buena batalla de la fe, porque yo quiero ver tu rostro, yo quiero vivir contigo. Yo quiero una eternidad contigo, Padre. No importando las circunstancias que estemos pasando, enfermedad, escasez, duelo, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el Dios que revive muertos. Tú eres el Dios que sopla vida. Yo te pido, Padre amado, sobre los hermanos que están pasando por enfermedades,
Yo te pido, Padre, que sople vida sobre aquel hermano que esté pasando por algún proceso de divorcio, o por aquel hermano que esté pasando, Señor, por un proceso de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Sopla vida sobre ellos, sean los libres, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo sanando estas almas, Señor, para tu gloria, para tu honor. Padre, yo recuerdo cómo fumaba, yo recuerdo cómo me drogaba, yo recuerdo cómo me alcoholizaba, Señor, y yo decidí creerte, y cuando te acepté, cuando entré a las aguas, me transformaste y aquí estoy, Señor. No me costó nada, solo me costó obedecer, escuchar tu voz, caminar conmigo, hacer tu voluntad, y aquí estoy. No quiero volver a mirar atrás, no quiero dar un paso atrás. Yo quiero seguir caminando contigo, recibiendo las bendiciones que todavía estoy por recibir. Bendice nuestros hijos, nuestra familia. Bendice nuestra economía. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a todos los servidores, Padre de casa. Bendice a todos los adoradores, Señor. Bendice a los muchachos de audiovisuales, Padre. Bendice a las familias, Padre, que está trayendo, Señor. Gracias, porque eres tú que las está trayendo. Eres tú que les está revelando tu bendita palabra y tu evangelio. Gracias, Padre, porque se están aferrando y afirmando a tu espíritu, a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, Señor. Hoy, Señor, nos vamos con gozo, porque sé, Padre, que has entendido que todavía te amamos y no queremos alejarnos de ti. Padre, perdónanos si hemos pecado de pensamiento, de obra, de omisión. Hoy nos ponemos a cuentas contigo. Hoy queremos siempre estar bajo tus alas. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Porque tú nos cuidas, Padre. Porque tú nos bendices. Porque tú nos libras de todo mal y peligro. Pero lo más importante, que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Bendecimos a todos los que nos han visto en redes sociales. Bendice sus vidas. Si alguien está pasando por alguna enfermedad, necesidad, Señor, haz el milagro en ellos. Haz la liberación. Rompe cadenas, ataduras y yugos. Y dale la paz y la bendición que tanto anhelan. Gracias, Señor. Hoy entregamos este servicio, Señor, y te damos gracias porque aún estamos escuchando su voz, porque aún hay tiempo de ponernos a cuentas contigo y aún queremos la vida eterna contigo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y su pueblo dice: amén. Denle palmas al que vive. Aleluya.